Entonces, los intercambios son intercambios de derechos de propiedad. La relación entre la cual se produce un intercambio establece un precio. Ese precio refleja esa relación. Es decir, si yo estoy intercambiando mi moto por tu tabla de surf, esta es una relación que indica un precio, que es distinto si intercambiáramos una moto por dos tablas de surf. Y lo que tenemos que explicar ahora entonces es cómo se forman esos precios. Y voy a acudir entonces a un ejemplo que utiliza un economista austríaco, Karl Menger, para explicar la teoría de la utilidad marginal, es decir, del valor, y luego cómo trasladamos esto hacia la explicación de la formación de los precios. Y él pone un ejemplo que es el siguiente. Supongamos que estamos en el medio de un desierto, y perdidos en el desierto y prácticamente muertos de sed. Y de pronto encontramos un oasis, y en el oasis hay un beduino que nos ofrece una jarra de agua. Esa jarra de agua la vamos a asignar a satisfacer la necesidad más imperiosa que tengamos en ese momento. Y esta, vamos a suponer, es la sed. Entonces voy a decir que esta primera jarra va a satisfacer allí a la necesidad más importante. Supongamos ahora que nos ofrece una segunda jarra. Bueno, la segunda jarra, por definición, digamos, va a ir a una necesidad que es un poco menos importante que la anterior, porque si no hubiéramos usado la otra para esta necesidad. Digamos que esta es mojarme la cabeza. Entonces esto es una segunda necesidad que ahora es un poco menor importancia que la primera. Si me ofrece una tercera, bueno, ahora me voy a, no sé, con esta me baño, con una cuarta le doy el camello para seguir adelante, una quinta voy a llenar la cantimplora para mí, para después, una sexta lavo la ropa, una séptima, no sé qué hacer ya, con la séptima, bueno, voy a regar las plantas que acá con este señor amable que me dio las jarras, en fin, una octava, ya no sabría qué hacer con una octava, ya no tiene ninguna utilidad, incluso puede tener una utilidad negativa, no sé ni dónde ponerla. Quiere decir que la utilidad va cayendo a medida que voy teniendo unidades adicionales del mismo bien. Esto es lo que es la teoría de la utilidad marginal. La unidad en el margen es la que va determinando el valor, porque es la que eventualmente voy a intercambiar. Si me tengo que desprender de una, me voy a desprender de aquella que tenía destinada a una satisfacción de una necesidad menos valiosa. ¿Qué es lo que le pasa al beduino? Supongamos que el beduino tenía este conjunto de jarras. Si él me va a dar una, va a sacrificar un uso que podría haberle dado esa jarra. ¿El uso que va a sacrificar cuál es? Es el uso menos importante, o sea, el que menos valora. Si me va a dar otra, ya está sacrificando un uso de mayor importancia. Si me va a dar una tercera, un uso más importante a su vez, una cuarta otro, una quinta y así, una sexta, hasta llegar a la octava, en la cual él mismo estaría sacrificando satisfacer su propia sed. Quiere decir que esta es la última y la más valiosa. Entonces, como vemos, en un lado la utilidad va cayendo a medida que sumo unidades, es decir, que se reduce la escasez, y en el otro la utilidad va subiendo en la medida que aumenta la escasez, es decir, en la medida que tengo cada vez menos unidades de este bien. La forma que nos da de estas en este gráfico en realidad refleja un gráfico tal vez por muchos conocido porque es el gráfico más famoso que hay en la economía. Si lo trasladamos a esto, a señalar que esto es una curva de demanda y esto es una curva de oferta, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ahora ya introduciendo en este caso un valor monetario con ese gráfico tan conocido de demanda y oferta. Esta es la curva de demanda, esta es la de oferta. Acá medimos precio y acá con una Q medimos cantidad. Para darle un poco más de realismo, supongamos que este es el mercado de las manzanas y que el precio que pusimos acá es de 10.
y que se intercambian, no sé, 50 toneladas o kilos de manzana, etc. ¿Qué es lo que nos muestra el gráfico? Bueno, nos muestra lo siguiente. Supongamos que el precio fuera 15. ¿Qué es lo que ocurre a 15? A 15 la cantidad demandada es menor, cae hasta acá. Es pequeña, digamos. ¿Por qué? A un precio alto se demanda poco de un producto. ¿Por qué? Porque uno prefiere comer otro tipo de frutas u otra cosa, no va a estar gastando ese dinero, es decir, no le gustan tanto las manzanas como para estar gastando tanta plata. ¿Sí? La cantidad demandada cae. Pero ese precio, la cantidad ofrecida, crece porque los que quieren vender, a ese precio alto, quieren vender más. Entonces, este exceso de cantidad ofrecida sobre cantidad demandada empuja el precio hacia abajo. ¿Por qué? Porque estos solamente van a encontrar demandantes a precios más bajos que el de 15. Vayamos al otro lado ahora y supongamos que el precio fuera de 5. Al precio de 5 lo que ocurre es que la cantidad ofrecida es menor, cae, porque el precio de 5, los productores de manzana no se interesan tanto en la manzana, prefieren hacer otras cosas y entonces la cantidad ofrecida cae, pero la cantidad demandada aumenta, porque al precio de 5 entonces la manzana está barata y entonces aumenta su consumo. Las madres quieren comprar más manzana y aprovechan, digamos, en vez de comprar otras cosas. Con lo cual la cantidad demandada aumenta y esta diferencia entonces genera una presión del precio hacia arriba. Esto va a estar así en funcionamiento hasta que en el mercado se alcanza el equilibrio a este punto en el cual la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales, es decir, en un punto en el cual la curva de demanda se cruza con la curva de oferta y esto lo llamamos punto de equilibrio. Así es como el mercado tiende entonces a tener un precio, lo cual es lo mismo que decir una conocida ley en economía también, que es la ley de un solo precio. Y esta ley establece que en los mercados tiende a haber un solo precio. Entonces veámoslo esto con un ejemplo. Supongamos que hay una frutería aquí A que está vendiendo las manzanas a 15 y supongamos que hay otra aquí B que está vendiendo las manzanas a 5. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, y acá es interesante. Yo hablé de que los problemas económicos eran de información y de incentivos. Mientras no se conozca esta diferencia de precios, habrá algunos que comprarán en A, otros comprarán en B. Pero a la medida que esta diferencia se conoce, es decir, de pronto tu madre pasa por una frutería y dice, qué barata que está la manzana aquí, entonces empiezan a dejar de comprar en A, quiere decir que aquí cae la demanda en A, y empiezan a comprar en B, quiere decir que aquí aumenta la cantidad demandada en B. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esto sucede? Y acá fíjense que esto es bien interesante. Tanto A como B persiguen su propio interés y esto es, quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros como consumidores queremos también ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, es decir, comprar lo más barato que podamos comprar. A, que tenía el precio a 15 y que quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible, se da cuenta de que tiene que bajar el precio. Porque pasa la gente, mira y sigue caminando y no vende. Y él se da cuenta que tiene que vender. Entre otras cosas, en la manzana es un producto que se echa a perder. Es decir, que él tiene que venderla. Entonces va a bajar el precio precisamente porque quiere ganar más dinero. Mientras que en B, B se da cuenta de que tiene la gente haciendo fila para comprarle manzanas y que no le van a alcanzar la cantidad de manzanas que tiene. Entonces se da cuenta de que puede ganar más dinero pidiendo un precio mayor. Entonces B va a tender a subir el precio. Esto va a ocurrir hasta que los dos terminen, digamos, con un precio de 10. En cuyo caso ahí alguna gente irá A, otra gente irá a B, el precio sea unificado, digamos, en el mercado. En base, y de nuevo, y esto es lo importante, a dos comerciantes que, como cualquier otro, persiguen su interés personal, quieren ganar mayor dinero, uno se vio forzado por eso a reducir el precio y el otro
se vio motivado e incentivado a subirlo, hasta que el precio se iguala. Una enseñanza adicional de esto es la siguiente. Fíjense que esta diferencia de precios entre A y B daría lugar a la presencia de lo que llamaríamos ahora un especulador o un intermediario o un broker, es decir, alguien que compra acá en B, que la manzana está barata, y vende cerca de A, donde la manzana está cara. Pero entonces fíjense que el especulador en ese caso actúa en la misma dirección que actúan los consumidores, porque aumenta la demanda donde el precio está bajo y incrementa la oferta donde el precio está alto y lo hace bajar. Es decir, que el especulador acá o el intermediario está actuando en el mismo sentido que actúan los consumidores, no en contra de los consumidores, sino igual que ellos, compra acá y vende acá y acelera el ajuste para que el precio llegue al precio de 10. Cuando esa diferencia desaparezca, el especulador o el intermediario ya no tiene ningún negocio rentable para hacer. Bueno, esta es la forma en la cual se establecen entonces los precios. Los precios cumplen un papel central en la economía, porque yo siempre dije entonces de que lo que estamos considerando son problemas de información y de incentivos, y eso es precisamente el papel que cumplen los precios. Los precios dan información y dan incentivos. Entonces pongamos, por ejemplo, el caso de la pera, allá que no estamos con la manzana. Si el día de mañana, por alguna circunstancia, que puede ser, por ejemplo, se arruinó la cosecha en Estados Unidos o se descubrió que la pera es muy saludable, es decir, si se arruinó la cosecha en Estados Unidos, cae la cantidad ofrecida. Si se descubrió que la pera tiene otras características saludables, aumenta la cantidad demandada. Y esto hace que el precio suba. Esa señal del precio subiendo le envía información al productor de pera. Supongamos que es un productor de pera en Chile. Y el productor de pera, que a lo mejor no tiene idea de lo que está pasando en Estados Unidos o de lo que está pasando en China, simplemente ve que el precio de la pera subió y le está enviando información de que faltan más peras en algún lado y de que él debería producir más peras. No solamente le manda la información, sino que le manda el incentivo también. Le dice, si la pera estaba a 10 y ahora está a 15, entonces es que hay que producir más peras. Entonces, así es como el mercado transmite información acerca de qué producto se necesita dónde. Son señales de precios que actúan como un gran sistema de telecomunicaciones que le va indicando entonces a los demandantes y a los oferentes qué es lo que hay que demandar más o menos, y a los oferentes qué es lo que hay que demandar más o menos también. Es decir, cuando el precio supongamos que hubo una terrible helada que arruinó toda la cosecha de tomate, ¿qué es lo que va a ocurrir? El precio del tomate aumenta. ¿Y eso qué está diciendo? Le está diciendo a los productores de tomate que hay que ofrecer más tomate. Y a los consumidores le está diciendo que hay que comer menos tomate. ¿Por qué? Porque hay poco tomate. Entonces la señal de precios, digamos, genera un incentivo para adecuar, digamos, la producción y el consumo de un determinado producto. Entonces envía señales. Al mismo tiempo, cada uno de esos actores utiliza las señales de precios para realizar lo que llamamos en economía cálculo económico. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, se refiere a este cálculo simple que realiza cualquier productor, que es el de, digamos, el más simple de todos, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis potenciales ingresos si produzco tomates? ¿Cuáles son mis costos? Y en definitiva, ¿me da beneficios o me da pérdidas? Ese cálculo económico cumple un papel fundamental en la economía, porque si el resultado de ese cálculo es la expectativa de que va a haber ganancias, entonces el emprendedor se embarca en esa producción y lo que está haciendo es siguiendo las señales que le están enviando los consumidores. Los consumidores valoran ese producto y lo valoran lo suficiente como para cubrir los costos y un poco más, que es su ganancia. Pero al mismo tiempo, si
también puede existir la señal de que no, de que la verdad que ese cálculo de ingresos y costos en realidad da un saldo negativo, con lo cual la señal que están enviando los consumidores es la de decir, mira, no, ese producto no lo estamos valorando lo suficiente, mejor que se usen esos recursos en otra cosa. O a lo mejor te está enviando este mensaje que es, mira, no, así en la forma que lo estás haciendo, no, tus costos son muy altos, no estoy dispuesto a pagar todo eso. Así que fíjate y revé en todo caso tus costos a ver si lo puedes producir en forma más barata. Es decir, ese cálculo económico va guiando entonces las acciones de todos en realidad, pero en particular de los emprendedores, para determinar hacia dónde van a dirigir la producción. Y la van a dirigir hacia aquellos productos y servicios, digamos, en los cuales se manifiesten, digamos, mayores márgenes de rentabilidad esperados, que son aquellos productos que en última instancia más valorados y deseados, digamos, por los consumidores. Muy bien, ese entonces es el papel que cumple el sistema de precios. Ahora bien, muchas veces lo que nos solemos encontrar es que los distintos gobiernos interfieren en los precios. Bueno, esto tiene claramente un resultado negativo cuando hay algún tipo de interferencia, porque es como cuando si se interfirieran las telecomunicaciones. Los mensajes llegan mal y producen conductas que no son las correctas. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando se interfiere con alguno de los precios? Vamos a nuestro gráfico de siempre, nuestro gráfico precio, dijimos acá, y cantidad, curva de demanda, curva de oferta y un precio aquí. Mantengamos el ejemplo anterior, que es el ejemplo de las manzanas a 10 y una cantidad de 50 aquí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿O qué suele ocurrir? Bueno, hay un fuerte incentivo en la política a querer ofrecerle a la gente condiciones que la favorezcan de alguna forma. Entonces, como consumidores, qué mejor que de pronto nos digan, no, la manzana a 10 es muy cara. Yo creo que sería mucho mejor para el pueblo que la manzana estuviera a 5. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, si el gobierno fija un precio de 5? Veamos el gráfico, es decir, fija un techo. El precio no puede pasar de este techo de 5, que es el que puse aquí. ¿Qué es lo que nos dice el gráfico que va a ocurrir? Que a un precio de 5, la cantidad ofrecida es pequeña. Se reduce hasta esta cantidad. Digamos que sean acá 20. Pero la cantidad demandada a un precio de 5, que ahora es barato, aumenta hasta acá. Digamos que esta sea ahora, no sé, 80. ¿Qué es lo que ocurre? En el gráfico anterior vimos que esta diferencia entre cantidad demandada y cantidad ofrecida empujaba el precio hacia arriba, a subir. Pero ahora no puede subir, porque hay un techo que es fijado por el precio máximo que estableció el gobierno. No puede subir el precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta brecha no se cubre y es lo que conocemos normalmente como desabastecimiento. El producto no se lo puede, no hay para todos, no se lo puede encontrar, sencillamente no está. Ahora, como hay esta cantidad, hay algunos que están dispuestos a pagar este precio. Este precio ahora digamos que es 20 aquí. Con lo cual, el control de este precio máximo genera desabastecimiento y genera un mercado negro por el cual estas únicas unidades ahora se venden a 20. Es decir, quisimos traer el precio a 5 y lo terminamos empujando en el mercado negro a 20 y dejando la mayor cantidad de gente sin el producto directamente. Bueno, esto típicamente ocurre con el control de precios de cualquier precio, ¿eh? Puede ser de las manzanas, puede ser precios del transporte, puede ser precios del dólar, de lo que sea, cuando hay alguna interferencia de estas. Ahora, aquí
en una intervención de este tipo sobre el mercado, el gobierno ha querido favorecer a los consumidores. A veces quiere favorecer a los productores, a los oferentes. Entonces ahí se le ocurre no ya poner un precio máximo, sino un precio mínimo. ¿No sería bueno para los productores de manzana que en vez del precio de 10 fuera de 15? Entonces se establece un precio mínimo de 15. Digamos, el precio no puede bajar de aquí ahora. Bueno, que es lo que el gráfico nos dice, que al precio de 15 la cantidad demandada cae, pero a ese precio de 15 la cantidad ofrecida aumenta. Este excedente normalmente tiraría el precio para abajo, pero ahora no puede bajar porque se quiere mantener el precio mínimo en 15. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá hay un excedente de producto que hay que sacarlo del mercado, porque si no va a tirar el precio para abajo. Entonces este excedente normalmente lo compra el gobierno, no sé, ¿para qué? Para guardarlo, como solían guardar en Europa los almacenes frigoríficos llenos de lácteos, o para tirarlo, o para venderlo en el exterior o algo, pero el asunto es que lo tiene que sacar para evitar de que el precio baje. Es decir, otra interferencia que genera innumerables, digamos, contratiempos. Entonces esto, como ven ustedes, estas interferencias distorsionan los incentivos de productores y de oferentes y de demandantes, entonces y generan todo tipo de desajustes en el mercado que no logran o no permiten que el mercado tienda a este precio de equilibrio en el cual la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. Bueno, muy bien. Hasta ahí entonces el tema acerca de cómo se establecen los precios y cómo se interfieren los precios también. Ahora, nos queda una pregunta, y que es una pregunta relevante para luego seguir con este tema, y ¿es acaso ese punto de equilibrio un punto eficiente? Y en tal caso, ¿cómo sabemos que algo es eficiente? Digamos, ¿cuál es el criterio de eficiencia? Bueno, cuando había una teoría objetiva del valor, es decir, que el valor era el costo el trabajo o el costo de producción, uno podría decir, bueno, eficiencia es producir más producto con menos de ese recurso o con menos costo. Está bien, eso es un criterio de eficiencia, es el criterio de eficiencia que de pronto puede tener un ingeniero, al cual se le pregunta, mire ingeniero, tengo dos máquinas, esta máquina con 1 tonelada de cuero produce 1000 pares de zapatos, y esta otra máquina con 1 tonelada de cuero produce 1500 pares de zapatos. ¿Cuál máquina es más eficiente? Bueno, obviamente la que produce 1500 pares de zapatos, si son de la misma calidad. Pero si el valor es subjetivo, acá estamos ante otra pregunta, y no es una pregunta como esa, sino una pregunta acerca de, bueno, pero ¿quién valora los zapatos y cuánto? Necesitamos otro criterio de eficiencia. Y los economistas, bueno, empezaron a buscar un criterio de eficiencia hasta que aceptaron y tomaron, digamos, uno que planteaba allá lo que es un clásico, digamos, un economista llamado Vilfredo Pareto. Y Vilfredo Pareto estableció un criterio que dice así, y al principio digo, no se va a entender, pero luego con el ejemplo que voy a dar, sí se va a entender. El criterio de Pareto dice así, que una situación es mejor que otra si alguno ha mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Y que se va a llegar a un óptimo cuando ya no pueda alguno mejorar su situación sin empeorar la situación de los demás. Bueno, yo sé que la cara de los alumnos cuando yo digo esto es de total incógnita y no saben de lo que estoy hablando, pero el ejemplo va a ayudar. Supongamos que somos 20 en la clase, ¿no? Supongamos que en la clase, por supuesto, hay hombres y mujeres. Y que yo llego a la clase con un bolso y digo, miren, les he traído hoy un regalo que es un perfume para cada uno. Yo voy a ir pasando con la bolsa, cada uno va a sacar un perfume,
hay adentro perfumes de hombre y de mujer, no pueden elegir, simplemente tienen que sacar uno, lo que le toque, al azar. Bueno, entonces yo voy pasando y van sacando un perfume cada uno, entonces nos vamos a encontrar con una situación A, esto no es ninguna fórmula, porque no les voy a dar ninguna fórmula, que la voy a describir así muy torpemente como todos tienen un perfume. Esa es la situación A. Ahora bien, vamos a suponer que los hombres prefieren perfume de hombre y las mujeres prefieren perfume de mujer. Yo dije que las valoraciones son subjetivas, la verdad que podría ser otra cosa. Podría ser que un hombre prefiera un perfume de mujer, porque lo quiere para su novia, para su madre, qué sé yo, algo así. O al revés, que una mujer prefiere un perfume de hombre. Pero no, vamos a suponer que los hombres prefieren de hombre, las mujeres prefieren de mujer. Como fui repartiendo perfumes en forma aleatoria, hay hombres a los cuales le tocó perfume de mujer y a otras mujeres les tocó perfume de hombre. Digamos que acá hay dos de ellos, uno que se llama Pedro y otro se llama Laura. Pedro le tocó un perfume de mujer, a Laura le tocó un perfume de hombre. Están uno al lado del otro, se miran y dicen, hey, ¿por qué no intercambiamos? A los dos le conviene. Entonces se produce ese intercambio, entonces estaríamos en una situación B, ahora que voy a describir de esta forma. Todos tienen un perfume, pero más, le voy a poner, hay dos que han intercambiado. Quiere decir que hay dos que están mejor sin que empeore la situación de los demás. Quiere decir que este intercambio mejoró la situación de uno, el resto sigue igual. Bueno, ahora resulta que luego Diego y Clara y Alicia y Roberto también produjeron intercambios, con lo cual estaríamos en una situación C, en la cual voy a decir, todos tienen un perfume, pero ahora hay en total 6 que realizaron intercambios. Entonces voy a decir, siguiendo este criterio de Pareto, que C es superior a B y B es superior a A. Y al mismo tiempo voy a decir que C, si ahora no se pueden hacer más intercambios, C es un óptimo de Pareto. Fíjense que no estoy diciendo que cada uno se llevaba el perfume que quería. Puede ser que haya quedado algún hombre con perfume de mujer, pero a lo mejor no hay más mujeres con perfume de hombre para intercambiar. No quiere decir que cada uno se lleve el perfume que quiere. Se realizaron todos los intercambios posibles, sin empeorar la situación de los demás. Más no se puede hacer, y ese sería el criterio de óptimo de Pareto. Ahora, todo esto viene a cuenta de que el equilibrio en el mercado, vuelvo a hacer el gráfico aquí, ese que ya vimos, vamos a hacer de nuevo, demanda, oferta, precio y cantidad, con un precio, habíamos dicho, de 10, y acá 50, este precio, este equilibrio, cumple con la condición de óptimo de Pareto, es decir, que es el punto más eficiente que uno pueda imaginar en el mercado. ¿Por qué? A ver, fíjense lo que ocurre aquí. Este precio de 10, lo que nos está diciendo el gráfico, que acá en la curva de demanda hay alguien que estaría dispuesto a pagar, aquí digamos 18, pero sale al mercado y encuentra que en el mercado el precio es de 10, con lo cual se lleva lo que nosotros llamamos superávit del demandante. Eso es la diferencia entre su valoración y el precio que encuentra en el mercado. Y este que está acá estaba dispuesto a pagar 16, y este que 14, y este 12 y este 11, así hasta llegar a este punto. Todos ellos se llevan el superávit del demandante. ¿Qué quiere decir esto del superávit del demandante? Quiere decir, por ejemplo, que yo, profesor de economía, entro y digo, estaba dispuesto a pagar la manzana a 18, la encuentro a 10, 8 de superávit, ¿compro? Bueno, no, nadie piensa de esa forma. Pero uno sí piensa de esta forma y dice, qué barata que está la manzana. ¿Y qué está queriendo decir cuando uno dice qué barata está la manzana? Está queriendo decir, mi valoración está alta, el precio está más bajo, compro y me llevo ese superávit del consumidor. Lo mismo todos los que están aquí. Y por el lado de abajo, este estaba dispuesto a vender a 5 y encuentra que el precio es de 10. Y este estaba dispuesto a vender a 7 y este a 8, y así todos estos se llevan lo que llamamos el superávit del oferente. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Bueno, en principio ocurren dos cosas. Hay superávit del demandante y hay superávit del oferente. Quiere decir que los dos ganan.
¿Los dos ganan en una transacción? Sí, sí, los dos ganan, porque valoran distinto el mismo bien. Luego, en este punto, es cuando esta superficie se hace máxima. Es decir, que en el punto de equilibrio, el superávit de uno y otro se vuelven máximos, es donde se obtiene la mayor superficie. Quiere decir que este es el mejor punto que podríamos imaginar. Bueno, esta es una presentación acerca de cómo esto cumple con la condición de Pareto. Pero ahora voy a decir otra. Supongamos que alguien tuviera el poder, digamos, puede ser un funcionario gubernamental, de decir, no, que se hagan intercambios nada más que hasta acá, hasta 30. Tal vez tendría que hacer el gráfico de nuevo para que sea más claro. Vamos a hacer el gráfico otra vez para que quede bien claro. Ahí ya está demasiado escrito eso. Demanda, oferta, un precio de 10, precio, cantidad. 50 acá la cantidad. Entonces, alguien viene, un funcionario del gobierno, y dice, no, que se haga nada más que hasta acá, hasta 30, digamos. ¿Sería esta una situación óptima? Bueno, no, porque ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Acá hay uno que está dispuesto a pagar 13, y acá hay otro que está dispuesto a vender, digamos, a 8. Entre 8 y 13 podrían ponerse de acuerdo en cualquier valor y los dos saldrían ganando, sería una mejora en el sentido de Pareto. Los dos mejorarían sin que empeore la situación de los demás. Entonces, si se hiciera 10, este ganaría 3 y este ganaría 2. Quiere decir que conviene permitir esa transacción. Bueno, uno podría argumentar si vale la pena mover esto hacia acá, sigamos entonces y que se intercambien hasta 80. ¿Pero sería eso conveniente? Bueno, ahora no. Porque ahora este aquí está dispuesto a vender solamente a 13 y este solamente quiere comprar a 7. Si forzáramos el intercambio a 10, este pierde 3 y este pierde 3. Quiere decir que hasta este punto vamos mejorando, pero para este punto para acá, no. Está bien que estos se queden con estos bienes porque los valoran más que estos de acá abajo. Bueno, estas tres cosas nos dicen que el punto, entonces, ese de equilibrio es un punto óptimo y eficiente en los mercados. Ahora bien, esto plantea un dilema en la economía y quiero contarles un poco a ustedes si esto tiene que ver con la historia también de la evolución del pensamiento económico. Y esto es, los economistas se vieron en cierta forma fascinados por este modelo, porque esto en última instancia es un modelo nada más, y un modelo trata de ser una interpretación de la realidad. Pero es una simplificación de la realidad siempre es mucho más compleja. Acá se trata de simplificar para tratar de entender cómo funciona y cómo se forman los precios. Pero lo cierto es que a este modelo lo llamamos el modelo de equilibrio parcial, es decir, un equilibrio en un mercado, en este caso el mercado de las manzanas. Bueno, alguien señaló alguna vez que, bueno, ¿por qué no? También podemos imaginar una situación en la cual todos los mercados estén en ese punto de equilibrio. Y a eso lo vamos a llamar equilibrio general. Y no va a haber ninguna situación en la economía que pueda ser superior en términos de eficiencia a eso. Es decir, el equilibrio general se volvió algo así como el nirvana de la economía. Una situación en la cual todas las demandas están coordinadas, digamos, con toda la oferta, no hay excedentes ni faltantes, toda una situación perfecta. Claro, el que escucha esto por primera vez va a decir, pero esta gente, ¿para qué se pone a pensar en esos mundos fantásticos? Bueno, cuidado, estas figuras ideales sirven como herramienta para el razonamiento no solamente en el área de la economía, sino también en otras. Por ejemplo, en las ciencias políticas existe una figura ideal, que es la figura del contrato social, para explicar por qué se generó una sociedad o un Estado. Pero realmente, ¿cuántas evidencias históricas hay de la existencia de contratos sociales? Es un modelo ideal. Dice, bueno, imagino que la sociedad se creó a través de un contrato social, pero no hay instancias, digamos, tan evidentes en todos los casos de que eso exista. Está bien, es una figura para entender, un modelo ideal para entender. Esto es lo mismo. Este equilibrio general es una situación ideal en la cual todos los mercados están perfectamente coordinados en ese punto. Ahora la pregunta es,
Bueno, ¿a qué viene todo esto? Porque veníamos hablando de los precios, de cómo se forman los precios. Bueno, la verdad es que quiero decirles que esto es de fundamental importancia porque de aquí en adelante se empieza a desarrollar toda una teoría que busca definir en qué el mercado fracasa y dónde el gobierno tiene que intervenir. Esta se llama teoría de las fallas de mercado, que es lo que vamos a ver a continuación. Para que ustedes vean, se llama esta teoría de las fallas de mercado. Uno puede analizarla en dos niveles, es decir, la podría analizar en un nivel macroeconómico, y esto vendría a ser básicamente la posición que uno encuentra, por ejemplo, en Keynes, quien básicamente lo que está argumentando es que el mercado de pronto entra en un pozo recesivo del cual solo no puede salir, es decir, falla, no puede salir de ahí por los animal spirits de los empresarios, etcétera, no puede salir de allí. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que venir alguien de afuera, alguien exógeno, que es el gobierno, a sacar al mercado de ese pozo. ¿A sacarlo cómo? Y a través de políticas de expansión del gasto público y de la emisión monetaria, que es lo que vemos en cantidad de países y que lo hemos visto nuevamente a partir de la crisis del 2008. Y una visión también la hay de esto mismo microeconómica, que es la que sostiene que como hay distintas fallas de mercado, entonces el gobierno tiene que intervenir para resolver esas fallas de mercado. Y quiere decir que esto es un intento por parte de la economía, yo no voy a decir que es un intento exitoso, pero de tratar de definir qué es lo que el Estado debe hacer. Y básicamente lo que va a hacer es donde el Estado fracase, y donde el mercado fracase, perdón, y no pueda hacerlo. Entonces el razonamiento sigue básicamente esta lógica. Vamos a poner en un gráfico simple aquí, y es la siguiente. Hay un criterio de eficiencia que llamamos óptimo de Pareto. Este criterio de eficiencia se alcanza en una situación ideal, que es el equilibrio general. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ese equilibrio general no se observa en la economía real. Digamos, los mercados no están todos en el punto de equilibrio donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Ahora les voy a poner un ejemplo de por qué no están. Esto se debe, según este criterio, a que existen distintas fallas de mercado, y estas fallas de mercado demandan políticas públicas por parte del Estado. ¿Para qué? Para resolver esas fallas de mercado y acercar la situación al óptimo de Pareto. Ese es el razonamiento que ustedes van a encontrar en la justificación de toda política pública. Por supuesto que no es el argumento que plantea el político, porque este es un lenguaje que la gente no va a entender. No es el argumento ni siquiera que plantea el ministro de Economía. Pero si ustedes van al asesor del ministro y le preguntan cuál es la justificación de esta política pública, va a ser una argumentación basada en fallas de mercado que nos llevan a nosotros a implementar esta política pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto se vuelve en algo central, entonces, para la discusión acerca de cuáles son las políticas públicas que se van a implementar en un determinado país. Veamos un poco qué es esto del equilibrio general y por qué no se da. Recordemos, equilibrio general es una situación en la cual todos los mercados están coordinados a la perfección. En ese punto de equilibrio, cantidad demandada es igual a cantidad ofrecida. Ahora, piensen esto por un momento, para entender lo que plantea. Si la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, entonces no hay stocks, no habría stocks en la economía. Uno pasaría, por ejemplo, como me suele pasar cerca de mi casa, paso y hay una fábrica de automóviles, y uno pasa por la fábrica de automóviles y ve en la playa cientos de autos ya fabricados ahí. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué ese stock ahí? Esto no es un encaje perfecto entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Un encaje perfecto sería algo así,
que yo iría a la agencia, por ejemplo Ford, es la fábrica que mencionaba ahí, yo iría a la agencia de Ford y Ford entraría yo y diría, bueno, mire, quiero un Mondeo azul con tapizado de cuero, con MP3, etcétera, aire acondicionado. Y el señor me diría, ¿trajo el dinero? Sí, traje el dinero. Bueno, ahí está justo bajando del camión que lo trae de la fábrica. Es decir, un calce perfecto entre cantidad demandada y cantidad ofrecida. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Bueno, ahora vamos a ver a qué se le atribuye, digamos, fallas y fracasos que el mercado tiene. Pero en verdad, otro economista austríaco, que es Friedrich von Hayek, sostiene que en realidad ese modelo del equilibrio general, bueno, y Mises también, su maestro, digamos, Ludwig von Mises, señalaban que ese modelo del equilibrio general está bien usarlo como figura mental, digamos, pero para entender cómo la realidad no es. Es decir, básicamente nos están diciendo, miren, no tenemos que estudiar el paraíso, tenemos que estudiar la tierra. La tierra es distinta del paraíso. Podemos saber e imaginar cómo puede ser el paraíso, pero lo que queremos es entender la tierra. Podemos imaginar ese equilibrio general, pero lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que ocurre acá en un mundo de restricciones y sobre todo, agregaría Hayek en un artículo famoso que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, él diría, el problema es un problema de conocimiento y es que ese modelo de equilibrio general asume conocimiento perfecto por parte de todos los participantes del mercado, de todas las circunstancias presentes y futuras. Es decir, para que se entienda esto, sería algo así. O sigamos con el ejemplo. ¿Cómo hace la Ford para decidir cuántos autos va a producir el año que viene? Bueno, llama a algún economista para que le diga cómo va a ir la economía el año que viene. Luego ellos conocen su negocio, empiezan a reunir información, hacen estudios de mercado, qué es lo que querrán los consumidores, qué quieren, más color azul o más color gris, qué quieren, este modelo o este otro modelo, quieren una van o quieren un 4x4, en fin. Y luego, una vez que hicieron toda esa conversación, deciden y planifican un plan a futuro. ¿Por qué? Porque tienen que decir a los proveedores que van a necesitar esta pintura, estas chasis, etcétera, etcétera. Pero está claro que cuando están haciendo eso, por más información que hayan buscado, va a haber errores. Digamos, nunca van a acertar específicamente porque no saben quién le va a venir a pedir qué cosa. Si tuvieran esa información, si ellos supieran de antemano quién le va a venir a comprar qué auto, en qué momento del año, bueno, acomodarían la producción exactamente a eso. Pero eso es precisamente lo que no saben y no pueden saber, eso es lo más interesante. Porque uno podría decir, bueno, pero se pueden hacer más estudios de mercado, se le puede preguntar a la gente. No, porque la información que dé yo hoy ni siquiera es la información de lo que yo voy a hacer mañana. A lo mejor hoy les digo a ellos, sí, no, el año que viene me voy a comprar el Mondeo azul, etcétera, pero a lo mejor dentro de un mes se me rompe el techo de la casa y digo, no, bueno, ahora tengo que arreglar el techo, el Mondeo que da para más adelante. O al revés, a lo mejor no pensaba comprar y entonces ahora me entró un negocio nuevo y lo cobré y digo, bueno, ahora cambio el auto y entonces ahora soy demandante cuando antes no lo era. Es decir, que ni yo mismo tengo información acerca de lo que yo voy a hacer en el futuro. Entonces el problema que nos estamos enfrentando, dice Hayek acá, es un problema del conocimiento que es incompleto y que está disperso entre todos los participantes que hay en el mercado. Precisamente, dice él, es el sistema de precios el que transmite esa información, ¿cierto? Pero lo esencial entonces es que el conocimiento es limitado y por lo tanto al ser el conocimiento limitado va a haber error. Y precisamente porque en este caso la fábrica no conoce quién le va a venir a comprar, que por eso es que tiene un stock para poder ofrecerle a aquel que venga que se lleve el auto que quiere. De nuevo, si supiera de antemano quién le va a venir a pedir qué cosa, simplemente produciría eso.
pero eso es un conocimiento que no tiene. Esto se da en muchos casos. Por ejemplo, de nuevo, volvamos al frutero. De pronto vemos un frutero que saca de la frutería una caja de fruta que se echó a perder, bananas que se echaron a perder, manzanas podridas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Que es una ineficiencia. ¿Por qué? Porque él no sabe quién le va a venir a comprar qué. Tiene toda la experiencia de estar en la frutería hace 20 años, conoce hasta personalmente a sus clientes y sabe que más o menos le piden esto o aquello, pero no tiene seguridad de quién le va a venir a pedir qué. Entonces va a comprar al mayorista y pide más o menos una cantidad de lo que entiende que va a vender. Pero luego eso está... y va a tratar de reducir el error lo máximo posible, porque está claro que él no quiere tirar ninguna fruta a la basura. Pero lo que no tiene es ese conocimiento perfecto, tiene un conocimiento imperfecto y entonces va a estar permanentemente en un proceso de aprendizaje para ajustar lo máximo posible su oferta a la que vaya a ser su demanda. Y eso que le pasa al frutero, le pasa a la Ford y le pasa a cualquier otro productor de algo en la economía. Entonces, el problema está en buena medida en pretender de que la economía alcance ese nirvana, que la verdad es inalcanzable, pero sí es cierto que el mercado permanentemente tiende a eso. El mercado permanentemente tiende a ajustar y hacia el equilibrio. Pero lo que pasa es que el equilibrio en este sentido es como si uno dijera es un blanco móvil, ¿no? Como si uno está tirando con una flecha, con el arco y la flecha a un blanco, y es como si el blanco se está moviendo. Y uno tira y luego tiene que ajustar, le erró, pero ajusto, vuelvo a tirar y ajusto, y así permanentemente. Ese es el funcionamiento del mercado. Por eso lo que nos interesa conocer es el proceso de mercado, no ese hipotético resultado final que nunca se alcanza, aunque sabemos que se tiende hacia él, ¿no? Y en ese proceso de mercado cumple un papel fundamental el emprendedor. Es el emprendedor el que moviliza todo ese proceso de mercado, porque es el que está atento a los cambios que se van produciendo en la economía. Este proceso que mencioné, el blanco que se va moviendo, ocurre por tres razones, básicamente. Porque cambiaron las preferencias de los consumidores, esa es una. Porque cambió la dotación de recursos, dos. O la última, porque cambiaron las tecnologías. Es decir, si nosotros asumimos que las preferencias de los consumidores, la dotación de los recursos y las tecnologías no cambian, entonces el mercado llega al punto de equilibrio, indefectiblemente. Pero si nosotros removemos ese supuesto y aceptamos, como es en la realidad, que las preferencias cambian, que las dotaciones de recursos cambian y que las tecnologías cambian, entonces ¿qué nos encontramos? Y nos encontramos que esas curvas en realidad son curvas que están permanentemente en movimiento, con lo cual el equilibrio es un objetivo difícil, digamos, pero que los emprendedores siempre están actuando como para llevarlo ahí, siempre quieren ajustar la oferta a cualquiera que sea la demanda. Entonces el proceso es un proceso, llamémoslo así, equilibrador, aunque el mercado nunca llegue a ese punto de equilibrio, porque se encuentra, es como el océano, ¿no? Nunca vamos a encontrar el océano plano y sin ninguna ola. El océano está siempre en movimiento. Bueno, esto es esa idea que es una idea importante en el ámbito de la economía, la idea del equilibrio. El siguiente paso que vamos a dar, por ahora lo voy a mencionar porque voy a dejar la explicación para la próxima de las clases. Lo que voy a hacer ahora es mencionar, bueno, ¿y cuáles son estas fallas de mercado? ¿Y cuáles son esas políticas públicas que se proponen para su solución? Entonces, por ahora ya les digo, las menciono porque no vamos a tener tiempo ahora de analizarlas a todas ellas, lo haremos en la próxima. Y estas son, en primer lugar vamos a ver que la competencia es imperfecta en el mercado. Bueno,
Para entender eso voy a tener que explicar qué es competencia perfecta. Pero ya lo vamos a ver. Pero digamos que hay problemas porque, como la palabra misma lo dice, de imperfecta, digamos, la competencia es imperfecta. Luego vamos a hablar de un problema que son lo que se llaman externalidades. Y las externalidades son los efectos que las acciones que uno realiza tienen sobre otros, sobre terceros. Efectos que no se buscaron, digamos, ¿no? Efectos de las acciones de uno sobre los demás. Esas son externalidades. Como vamos a ver, las externalidades pueden ser positivas si ese efecto es un beneficio hacia terceros, o pueden ser negativas si es un costo. Vamos a ver también los bienes públicos, la existencia de bienes públicos, es decir, bienes, una cierta característica de ciertos bienes que diría esta teoría solamente pueden ser provistos por el Estado y no pueden ser provistos por el mercado. Entonces vamos a ver la división entre bien público y bien privado y a qué corresponde y por qué esto debería ser así. Bueno, debo decir que como parte también de, tal vez ponerlo como parte de la competencia imperfecta, vamos a ver un tipo de problema especial que se presenta allí que se llama de monopolio natural. Es decir, vamos a ver también este problema de los monopolios naturales que, según esta visión, demandarían de que sean provistos por el Estado. Típico monopolio natural, que en todos los países son algunos de los servicios públicos que se brindan en red, como por ejemplo el agua, o puede ser electricidad también, etcétera, etcétera. Vamos a ver esos. Luego vamos a ver otro problema que se denomina el problema de la asimetría de la información. Esto se refiere a que la información entre los distintos miembros de un intercambio no es la misma, es asimétrica, no poseemos la misma información. Y esto puede, como vamos a ver, frustrar algunos intercambios. Y por último, vamos a ver otro de estos problemas que se llama, tiene un nombre raro, se llama dependencia del camino. Y esto se refiere sobre todo a los estándares tecnológicos que todos venimos usando en todos nuestros equipos ahora modernos, digamos, y el argumento es que el mercado parece a veces quedarse como atascado en un determinado estándar tecnológico del cual no puede salir a menos que la política pública lo saque. Y el ejemplo que voy a dar, un poco más desarrollado, pero para anticiparles y que entiendan un poco de qué se trata, es un ejemplo que todos lo tenemos en el bolsillo. Cualquiera que mire su teclado del celular se va a encontrar con lo que se llama el teclado QWERTY, y el teclado QWERTY se llama así porque esas son las letras que aparecen arriba, ¿no es cierto? KWRTY, QWERTY. Una disposición de las letras que en realidad fue diseñada para la vieja máquina de escribir. Y sin embargo seguimos con ese teclado cuando no existen más las máquinas de escribir. Bueno, el argumento es que diría que el mercado quedó atrapado en ese estándar y no logra salir a menos que lo saque alguien de afuera, que sería la política pública que tratará de resolver esa falla de mercado. Entonces, volviendo al gráfico, este es el razonamiento. Hay un concepto de eficiencia que es un óptimo que se alcanza en el equilibrio general. Hay fallas, todas estas que mencioné, las políticas públicas lo van a resolver. Ahora ustedes preguntarán, ¿qué? ¿Y nos vamos a quedar ahí? Bueno, no nos vamos a quedar ahí. Porque lo que vamos a ver luego es que hay, para todas estas fallas de mercado, hay otro tipo de soluciones que yo voy a llamar soluciones institucionales que también resuelven el problema de las fallas de mercado. Es decir, este argumento, este razonamiento, fíjense que plantea lo siguiente. Plantea que donde el mercado, porque no vamos a negar que existen esos llamados así problemas que se mencionan acá en el mercado, ¿no? Como externalidades, bienes públicos, todo eso por supuesto que existe. Pero el argumento señala que donde el mercado falla, la política va a tener éxito. ¿Y de dónde sale eso? Que la política vaya a tener éxito donde el mercado falla. Y además lo que señala es que la única solución es la política.
para estos problemas. Entonces lo que yo voy a hacer acá va a ser presentar otra visión que tiene dos puntos. Una es que hay otro tipo de soluciones, soluciones de tipo voluntario, soluciones de tipo mercado, digamos, a estos problemas de fallas de mercado. Eso va a ser uno. Y el segundo va a ser que las políticas públicas, es decir, la política, tiene sus propios problemas. Y que tal vez los problemas de la política son peores que los problemas que pueda tener el mercado. Es decir, en cierta forma va a ser como si, esto es como traer ya que empecé hablando en la primera clase del foro y el bazar, esta solución de traer a la política y al Estado para resolver los problemas del mercado es como traer el elefante dentro del bazar. No necesariamente va a resolver nada y puede ser que genere muchísimo más problemas de los que pretende resolver. Entonces, nuestras dos próximas clases va a ser cuáles son las fallas, cuáles son las soluciones de políticas públicas e institucionales y luego cuáles son los problemas que se presentan específicamente a la política. Entonces, los intercambios son intercambios de derechos de propiedad. La relación entre la cual se produce un intercambio establece un precio. Ese precio refleja esa relación. Es decir, si yo estoy intercambiando mi moto por tu tabla de surf, esta es una relación que indica un precio, que es distinto si intercambiáramos una moto por dos tablas de surf. Y lo que tenemos que explicar ahora entonces es cómo se forman esos precios. Y voy a acudir entonces a un ejemplo que utiliza un economista austríaco, Karl Menger, para explicar la teoría de la utilidad marginal, es decir, del valor, y luego cómo trasladamos esto hacia la explicación de la formación de los precios. Y él pone un ejemplo que es el siguiente. Supongamos que estamos en el medio de un desierto, camello para seguir adelante, una quinta, voy a llenar la cantimplora para mí, para después, una sexta, lavo la ropa, una séptima, no sé qué hacer ya, con una séptima, bueno, voy a regar las plantas acá con este señor amable que me dio las jarras, en fin, una octava, ya no sabría qué hacer con una octava, ya no tiene ninguna utilidad, incluso puede tener una utilidad negativa, no sé ni dónde ponerla. Quiere decir que la utilidad va cayendo a medida que voy teniendo unidades adicionales del mismo bien. Esto es lo que es la teoría de la utilidad marginal. La unidad en el margen es la que va determinando el valor, porque es la que eventualmente voy a intercambiar. Si me tengo que desprender de una, me voy a desprender de aquella que tenía destinada a una satisfacción de una necesidad menos valiosa. ¿Qué es lo que le pasa al beduino? Supongamos que el beduino tenía este conjunto de jarras. Si él me va a dar una, va a sacrificar un uso que podría haberle dado esa jarra. ¿El uso que va a sacrificar cuál es? Es el uso menos importante, o sea, el que menos valora. Si me va a dar otra, ya está sacrificando un uso de mayor importancia. Si me va a dar una tercera, un uso más importante a su vez, una cuarta otro, una quinta y así, una sexta, hasta llegar a la octava, en la cual él mismo estaría satisfacer su propio hacer. Quiere decir que esta es la última y la más valiosa. Entonces, como vemos, en un lado la utilidad va cayendo a medida que sumo unidades, es decir, que se reduce la escasez, y en el otro la utilidad va subiendo en la medida que aumenta la escasez, es decir, en la medida que tengo cada vez menos unidades de este bien. La forma que nos da de estas, en este gráfico, en realidad refleja un gráfico tal vez por muchos conocido, porque es el gráfico más famoso que hay en la economía. Si lo trasladamos a esto, a señalar que esto es una curva de demanda y esto es una curva de oferta, ¿sí? Y perdidos en el desierto y prácticamente muertos de sed. Y de pronto encontramos un oasis, y en el oasis hay un beduino que nos ofrece una jarra de agua. Esa jarra de agua la vamos a asignar a satisfacer la necesidad más imperiosa que tengamos en ese momento. Y esta, vamos a suponer, es la sed. Entonces
voy a decir que esta primera jarra va a satisfacer allí a la necesidad más importante. Supongamos ahora que nos ofrece una segunda jarra. Bueno, la segunda jarra, por definición, digamos, va a ir a una necesidad que es un poco menos importante que la anterior, porque si no hubiéramos usado la otra para esta necesidad. Digamos que esta es mojarme la cabeza. Entonces esto es una segunda necesidad que ahora es un poco menor importancia que la primera. Si me ofrece una tercera, bueno, ahora me voy a, no sé, con esta me baño, con una cuarta le doy entonces vamos a hacerlo ahora, ya introduciendo en este caso un valor monetario, con ese gráfico tan conocido de demanda y oferta. Esta es la curva de demanda, esta es la de oferta. Acá medimos precio y acá con una Q medimos cantidad. Para darle un poco más de realismo, supongamos que este es el mercado de las manzanas y que el precio que pusimos acá es de 10 y que se intercambian, no sé, 50 toneladas o kilos de manzana, etc. ¿Qué es lo que nos muestra el gráfico? Bueno, nos muestra lo siguiente. Supongamos que el precio fuera 15. ¿Qué es lo que ocurre a 15? A 15 la cantidad demandada es menor, cae hasta acá. Es pequeña, digamos. ¿Por qué? A un precio alto se demanda poco de un producto. ¿Por qué? Porque uno prefiere comer otro tipo de frutas u otra cosa, no va a estar gastando ese dinero, es decir, no le gustan tanto las manzanas como para estar